Buenas tardes a todos los presentes. Les agradezco muchísimo su atención en este momento. Mi nombre es Augusto Vicario, yo soy médico cardiólogo y estoy coordinando la unidad o la clínica de corazón-cerebro dentro del o el servicio de prevención cardiovascular del instituto. En los próximos minutos voy a tratar de explicarles un poco el título de esta presentación. Lo voy a acompañar de algunas diapositivas que intentan ser un poco didácticas en cuanto al problema para que lo puedan entender. Y se preguntarán un poco cómo es que un cardiólogo está hablando de un tema que tiene que ver o tiene sus vínculos con la neurología y con la psiquiatría. Pero pretendo que a lo largo de esta pequeña presentación se puedan dar cuenta la importancia que tiene el cuidado y la salud vascular en la prevención de las demencias. Así que para dar comienzo, quiero compartir la pantalla con ustedes. Entonces, vamos a comenzar con la siguiente imagen. Esto es lo más parecido posible a lo que hoy en día en estadística se llama una nube de palabras, que refleja un poco en tamaño mayor aquellas palabras que son más representativas o más utilizadas por un grupo de personas y en palabra menor las que menos utilizadas están. Pero yo le he querido dar un concepto a esto porque estas son las palabras que habitualmente usan los pacientes, las personas, cuando llegan al consultorio. Hablamos de hipertensión arterial, hablamos de envejecimiento, demencia senil, eh, mezclamos la demencia senil con la demencia arteriosclerótica. La palabra Alzheimer aparece últimamente en títulos mayores. Eh, Tenemos miedo de las estatinas, hablamos del colesterol, la atrofia cerebral, el deterioro cognitivo, la ansiedad, el estrés, la depresión. Y en realidad parece una gran ensalada de palabras que yo quisiera darles orden para que ustedes puedan entender por qué la enfermedad vascular puede llevarnos a tener un cuadro de demencia. Y para eso vamos a empezar a ordenar estas palabras. Vamos a quedarnos primero con las palabras que tienen que ver con la cardiología o con el corazón. Y de ellas vamos a tomar y a ordenar las siguientes. Estas son muy conocidas y son las que todos los días en el consultorio de prevención cardiovascular intentamos controlar en nuestros pacientes. La hipertensión arterial. Pacientes mayores de 60 años, el 50% son hipertensos. La mitad no sabe que tiene hipertensión y solo un 30% tiene la presión controlada. 30% de la población continúa fumando a pesar de que a partir del año 1960 ya sabemos que el cigarrillo es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares y para tener una ACV. Y en los periodos de mayor tensión económica o estrés social, la cantidad de pacientes que fuman es mayor. Colesterol elevado, todo un dilema. No depende de la dieta que consumimos, depende de que nuestro hígado en determinados momentos empieza a fabricar más colesterol que el que necesitamos para vivir. Y ese colesterol elevado es sin duda el que va a ir depositándose en nuestras arterias y tapándolas. La diabetes, 13% de la población es diabética. La diabetes tipo 2, que es la forma más frecuente, se da en los adultos mayores. Y su principal factor de riesgo es otro factor de riesgo que es la obesidad. La obesidad y el sedentarismo son las principales causas para que en un terreno vulnerable la diabetes se desarrolle. Y por último, la inactividad física. Este es un punto crucial. La sociedad cada vez está hecha para que nos movamos menos y nosotros nos movemos mucho menos. Y el cuerpo nuestro, evolutivamente, está fabricado, está diseñado para que nos movamos. Todos estos factores de riesgo lo que hacen es producir enfermedad vascular cuando no están controlados. Y la posibilidad de enfermar las arterias aumenta de acuerdo a la cantidad de factores de riesgo que un individuo tenga. Cuando estos factores de riesgo están presentes,
se produce lo que nosotros llamamos la ateromatosis, es decir, la enfermedad vascular de la pared arterial. Las arterias son un órgano que tienen como función contraerse y dilatarse para asegurar el flujo sanguíneo en los distintos órganos. Y cuando la pared de la arteria se enferma, la posibilidad de dilatarse y de contraerse se ve alterada. Todo esto va a llevar a que las arterias se endurezcan y se produzca la arterioesclerosis. Y esta enfermedad vascular no se produce de un día para el otro, lleva largos periodos de tiempo y cuando se expresa clínicamente en el consultorio, esa enfermedad vascular se puede expresar como un infarto de miocardio, como un accidente vasculocerebral o como una enfermedad arterial periférica produciendo obstrucciones en la aorta, las arterias de los miembros inferiores, etc. Estas son las palabras ordenadas de lo que tiene que ver con el corazón. ¿Y cuándo se produce todo esto? Como les digo, a lo largo de la vida. Comienza en la infancia con nuestros hábitos nutricionales, tiene un severo impacto en la edad media de la vida y la expresión clínica se produce en las etapas avanzadas de la vida. Ordenemos ahora, volvamos a nuestra nube de palabras y ahora ordenemos aquellas que tienen que ver con la neurología o la psiquiatría. Y como les decía, una cantidad de términos que muchas veces usamos en forma indistinta. Deterioro cognitivo, declinación, demencia senil, Alzheimer, atrofia, olvidos, pérdida de la memoria, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa cognición normal? Cuando el individuo nace y nuestro sistema nervioso se desarrolla, empieza con el nacimiento y termina aproximadamente ese desarrollo a partir alrededor de los 20, 22, 23 años. Todo ese bagaje de conocimientos que nosotros vamos adquiriendo desde la infancia, aquel que tenemos del mundo real, aquel que nos permite emitir juicios, aquel que nos permite tener conciencia de nuestro entorno en el cual vivimos. No solamente el conocimiento que adquirimos en el colegio, en la primaria, en la universidad, sino todo el conocimiento que nos permite movernos en el mundo en el que vivimos. Eso es la cognición. Cognición significa conocimiento, conocimiento del lugar donde estamos insertos. Y cuando nosotros envejecemos a lo largo del tiempo y a partir de los 25 años, nuestra cognición va declinando. Ese es el proceso de envejecimiento normal. Envejecer no significa tener deterioro de las funciones cognitivas, tener demencia. El envejecimiento es un proceso normal, donde nuestras funciones cognitivas van declinando, pero no se van deteriorando. Es muy común en este periodo de cognición normal que los pacientes se quejen de olvidos. Olvidé las llaves, olvidé el nombre de una persona que quería recordar, el nombre de una calle, pero cuando esos olvidos tienen evocación, es decir, existe la posibilidad de poder recordarlos a posterior, esos olvidos con evocación son olvidos benignos y en general ocurren como parte del envejecimiento normal y muchas veces se ven exacerbados por fallas atencionales, es decir, la pérdida de concentración y de atención hace que nosotros podamos tener ese tipo de olvidos. Muy bien, ¿qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo es, sí, hay una pérdida parcial de todas estas habilidades cognitivas que fuimos adquiriendo a lo largo del neurodesarrollo. ¿Y cómo se evalúan? Se evalúan porque clínicamente se pueden presentar. El paciente puede tener una falla en la memoria, una falla en las planificaciones, en la toma de decisiones, etc., pero se evalúan a través de los test cognitivos. Cuando los test cognitivos muestran alteraciones que se escapan del promedio de la normalidad para ese individuo, para esa edad del individuo y para ese nivel de educación del individuo, decimos entonces que el paciente tiene deterioro cognitivo, deterioro de las funciones cognitivas.
Puede ser que se altere el lenguaje, puede ser que se altere la memoria o puede ser que se alteren las funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas que tienen que ver con nuestra forma de planificar, de tomar decisiones, de tener un pensamiento abstracto, de orientarnos, están vinculados al funcionamiento del lóbulo frontal. Este lóbulo frontal es el que nos diferencia de los primates no humanos. Evolutivamente, los seres humanos somos humanos porque tenemos un desarrollo importante de este lóbulo frontal. Cuando este deterioro cognitivo avanza en forma importante y compromete nuestra autonomía, es decir, nos impide planificar, nos impide actuar, impide que podamos tener un desarrollo normal en nuestra vida cotidiana, es decir, perdemos nuestra funcionalidad, perdemos nuestra autonomía, ahí el paciente tiene una demencia. Es decir, que el deterioro de todas las funciones cognitivas, cuando progresan, llevan a la pérdida de la autonomía del individuo y esa pérdida de la autonomía de la independencia se conoce como un síndrome demencial. Un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos, lo que experimenta el paciente y lo que vemos nosotros como profesionales dentro del cuadro clínico. ¿Cuándo se produce este deterioro cognitivo? Y se produce principalmente en la edad media de la vida y avanza hacia las etapas más avanzadas de la vida, es decir, cuando ya entramos en la etapa del adulto mayor. Entonces, la demencia es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos. Es como si les dijera, para que ustedes puedan entender, es un síndrome febril y gripal. Tiene dolor de cabeza, tiene fiebre elevada, hay dolor muscular, hay cefalea. Lo que yo me tengo que preguntar ahora es por qué ese paciente tiene un síndrome gripal. Es porque tiene un virus de influencia, tiene un virus incisional respiratorio, tiene una influencia de tipo A, tiene una neumonía. Entonces tengo que buscar el causal de ese cuadro gripal. El síndrome demencial es lo mismo. Y la causa más frecuente del síndrome demencial es la enfermedad de Alzheimer. El 75% de las demencias son enfermedad de Alzheimer. Y el 15% son demencias vasculares, es decir, son demencias producidas por alteraciones vasculares del cerebro. Entre ambas, fíjense ustedes que representan el 90% de las demencias. Existen otros tipos que son mucho menos frecuentes y representan el 10% restante, como están mencionadas ahí, la demencia por cuerpos de Lewis, la frontotemporal, la demencia alcohólica, la de Parkinson, la traumática y otras cuantas más, que no vienen al caso que los desarrollemos. Pero es importante tener en cuenta porque hoy en día se considera que el Alzheimer y la demencia vascular y las formas mixtas son las formas más frecuentes de demencia. Entonces, ordenamos las palabras que tienen que ver con el corazón. Son factores de riesgo que enferman las arterias y tienen una expresión clínica. Ordenamos lo que es la cognición, el deterioro cognitivo y los que son las demencias y cuáles son las principales causas de demencia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo unimos el corazón con el cerebro? Y la respuesta está en este estudio que ha marcado un hito dentro de este campo de la investigación, y es el estudio de las monjas. La fotografía que está a la izquierda es la del doctor David Snowden, un médico neurólogo de la Universidad de Kentucky que tuvo una idea brillante. Se acercó al convento de God Consent Hill en Mankato, en Minnesota, en la zona de los lagos al norte de Estados Unidos, y propuso a este grupo de hermanas que participaran de un estudio a lo largo del tiempo. Snowden vio en este grupo de hermanas un grupo de personas ideales para ser estudiadas. En primer término, porque las hermanas tenían dentro de su voto religioso el de la educación. Así que todas tenían un alto nivel educativo y lo transmitían al alumnado. Segundo, porque vivían en el mismo lugar.
tenían los mismos hábitos, cumplían los mismos horarios, tenían las mismas comidas. Y tenían una característica, que eran monjas muy longevas. De hecho, dentro de las hermanas hubo unas, 7, que se las conoció como 7 magníficas, que superaron la edad de los 100 años y llegaron a tener 105 y 106 años con extremada lucidez. Pero el punto era que iban a realizar estudios de laboratorio, estudios clínicos, estudios cognitivos a lo largo de la vida de las hermanas hasta su fallecimiento. Y una vez que fallecían, las hermanas iban a donar sus cerebros para el estudio de la medicina. Es así que después de muchos años, el doctor Snowdon logró reunir 678 autopsias cerebrales y pudo sacar una serie de conclusiones. Este estudio fue motivo de un libro que se llamó así, 678 monjas y un científico, fue portada en New York Times, y Snowdon, en la primera publicación, que fue en los años 90, llegó a 3 conclusiones sumamente importantes, que marcaron la diferencia y la forma de pensar de las demencias. El primero de todos es que todos los cerebros analizados tenían enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por un depósito de una proteína normal en el cerebro, que es la que va generando la degeneración de las neuronas. Todos los cerebros explorados tenían enfermedad de Alzheimer, pero solamente aquellos que tenían enfermedad vascular asociada, es decir, tenían daño de la vasculatura cerebral, eran las que habían tenido en vida deterioro cognitivo y demencia. ¿Qué significa? Que no es suficiente tener la patología cerebral de la enfermedad de Alzheimer, sino que para que la demencia se exprese clínicamente, para que la enfermedad de Alzheimer se exprese clínicamente, necesitaba que el cerebro también tuviera enfermedad vascular. Y la otra gran conclusión fue que la educación, los altos niveles de educación, son protectoras del daño cognitivo, del daño demencial. Eso genera en nuestros cerebros lo que se conoce como reserva cognitiva. Cuanto más conocimientos y más educación tengamos a lo largo de nuestras vidas, mejor va a ser la protección que vamos a tener en nuestros cerebros para no desarrollar demencia. Dicho esto, entonces, es que el cerebro, para que tenga una expresión clínica de una demencia, necesita tener los cambios degenerativos, pero al mismo tiempo necesita tener los cambios vasculares. Y fue así que hoy en día están identificados por la comisión Lancet. Es una comisión de expertos de múltiples disciplinas que la revista Lancet, que es una de las revistas más importantes y prestigiosas del mundo, una revista inglesa, reúne distintas comisiones para estudiar distintos temas de realidad o prioridad en la salud pública. Y la Comisión Lancet para las Demencias ha identificado a la fecha 14 factores de riesgo que mezclados, combinados entre ellos, pueden estar explicando el 50% de las demencias. Y ustedes fíjense que aparte de los que están escritos en rojo, que son los factores de riesgo vasculares que nosotros estuvimos mencionando en la primera parte de la charla, existe la depresión, el daño cerebral por traumatismo, la pérdida de la audición y de la visión, justamente porque esto genera aparentemente un fenómeno indirecto de aislamiento social, la polución ambiental y, en primer término, la educación. Ahora, estos factores de riesgo, ¿cuándo impactan? ¿En qué edad de la vida? La educación es fundamental en nuestro neurodesarrollo, en la gente joven, en los chicos. Y esto es un tema a tener en cuenta si vemos la realidad de nuestro país y el nivel educativo que nuestros niños están teniendo en este momento. Están perdiendo la protección que la educación les va a brindar a lo largo de sus vidas. En la edad media de la vida es donde predominan todos los factores de riesgo vascular que le mencioné. Y en la etapa final de la vida está lo que mencionaba, la pérdida de visión, aislamiento social y demás. Entonces, si podemos explicar la demencia por la combinación de estos
factores, ¿qué es lo que le está pasando? Que todos estos factores, aislados o en consumo, están produciendo daño en las arterias cerebrales, daño en las arterias neuronales y disminución de nuestra reserva cognitiva. Y al final, la expresión clínica de este daño va a terminar con deterioro cognitivo, con demencia o produciendo un ACV. Y el ACV es una causa también de deterioro cognitivo y de demencia, dependiendo de la magnitud del ACV y de la localización de la lesión. Esto es lo que une a la patología vascular con la patología cognitiva. Cuando se enferman nuestras arterias, no solo se enferman las arterias cardíacas, se enferman también las arterias cerebrales. Y cuando se enferman las arterias cerebrales, están anticipando o haciendo que progresen las lesiones degenerativas del cerebro y se expresen en estas enfermedades cognitivas. Este es un resumen estadístico de hoy día lo que la Asociación Internacional de Alzheimer dice. Tuvimos en el año 2019 55 millones de pacientes con demencia y se estima que para el 2050 no falta mucho para ello, va a haber 139 millones. El crecimiento es exponencial. Sigue apareciendo un caso de demencia cada 3 segundos en el mundo y los costos de la enfermedad son billonarios. Y es un problema de salud pública, porque nuestro sistema de salud pública no está preparado para recibir la carga de pacientes con enfermedades cognitivas que van a empezar a aparecer en los próximos años. Entonces, desde que Alzheimer en 1906 describió la enfermedad que hoy lleva su nombre, hasta la actualidad pasaron 120 años. En 120 años no se ha podido identificar un fármaco, una terapia que cure o trate la enfermedad de Alzheimer. Los avances han sido muchísimos. Los anticuerpos monoclonales han hecho maravillas y se está tratando de ver la forma de disminuir esa proteína patológica que genera la degeneración cerebral. Pero la doctora Mia Kivipelto, finlandesa, encontró la posibilidad de recorrer otro camino distinto que pueda llevar a la prevención de las demencias. Ella trabaja en el Instituto Karolinska de Estocolmo y se le ocurrió la posibilidad de que en lugar de atacar a la proteína cerebral, ¿por qué no atacamos todos los factores de riesgo que sabemos precipitan, anticipan a esta enfermedad cerebral degenerativa? Y para ello generó en la década de los años 2000 el estudio Finger. El estudio Finger es un estudio que involucraba a Finlandia, Dinamarca y Suecia, a distintas universidades, y Finger en inglés significa dedos. Ella dijo, lo que tenemos que hacer es tratar de intervenir todas aquellas causas que están produciendo o que pueden producir demencia. Entonces dijo, tenemos que tener una dieta saludable en nuestros pacientes, tienen que realizar actividad física, tienen que tener estimulación cognitiva, actividades sociales y controlar todos los factores de riesgo. Finger, 5 dedos, 5 recomendaciones. Y diseñó un estudio, entonces, donde hubo una intervención multidominio. No era solamente controlar la hipertensión o controlar solamente la dieta, era hacer todo en su conjunto. Para eso, incluyó en el estudio 1.200 personas de 60 años que tenían factores de riesgo importantes y que tenían algún grado de deterioro en sus funciones cognitivas. Los separó en dos grupos. A un grupo le dejó el tratamiento habitual y al otro grupo generó una terapia intensiva en la cual pacientes comían dieta mediterránea y eran permanentemente supervisados. Tenían un plan de ejercicios físicos supervisado 5 veces a la semana. Tenían
clínicas de estimulación mental, actividades sociales entre la gente del grupo y un control estricto de todos los factores de riesgo, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, etc. Con todo esto, lo que vio es que había una importante mejoría a los 2 años de las funciones cognitivas en los pacientes que tenían la intervención severa. Mejoraba 25% la cognición global. Mejoraron un 40% todas las tareas complejas de la memoria. Las funciones ejecutivas que les decía que dependían del lóbulo frontal mejoraron un 83% y la velocidad de procesamiento, es decir, todo aquello que nos permite planificar y tener velocidad en nuestra respuesta, mejoró el 150%. Y de todas las intervenciones que se utilizaron para obtener estos logros, la más importante fue el ejercicio. Este estudio Finger, como pueden ver en el mapa arriba, se distribuyó por todo el mundo. La doctora se encargó de distribuir y convocar a distintos grupos para poder replicar el estudio en distintos países. Así fue que está el Finger latinoamericano, la Argentina está incluido dentro de ello, es el doctor Allegri del Instituto Fleni el que está desarrollando el estudio aquí en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, como pueden ver en Nueva Zelanda, etcétera, algunos países del África, etcétera. ¿Cuál es la idea? Ver si esto es replicable en todos los grupos poblacionales y culturales distintos. Bien, de todas las terapias que hay, no las voy a mencionar todas, pero quiero hacer hincapié solamente en una que me parece que es muy conflictiva, que lleva a errores y que lamentablemente cuando la gente consulta a nuestro colega Google o a los influencers de las redes sociales, están llevando una imagen errónea de lo que es el aumento de colesterol en sangre y el uso de las estatinas, que son los medicamentos que utilizamos para que el colesterol descienda. La fotografía de este japonés que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, Akira Endo, falleció el año pasado, más precisamente el 5 de junio del 2024. Akira Endo fue quien descubrió las estatinas en 1976. La primera estatina se llamó compactina. Él desarrolló toda su tarea en los laboratorios Sankyo de Japón y tuvo su inspiración en el doctor Fleming, quien descubrió la penicilina. También él estudiaba los hongos y pudo ver que en ese momento, en los años 60, cuando se empezó a ver que el colesterol era un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca y la producción de infartos de miocardio, se estudiaba también la forma de bloquear la síntesis del colesterol. Y él vio que un derivado de los hongos podía lograr esto. Y así fue como la primera estatina, la compactina, después apareció la lovastatina, otros laboratorios se sumaron a la campaña del conocimiento y de la investigación. Eh, el doctor Goldstein fue el que detectó que en el hígado había ciertos receptores para el colesterol malo que aumentaban con el uso de las estatinas, etcétera, etcétera. Y hoy tenemos un arsenal de estas estatinas, como la atorvastatina, la rosuvastatina y la pravastatina y pivastatina. Son drogas seguras, son drogas que como cualquiera tienen sus efectos adversos. Cuando nosotros tomamos una aspirina, nos calma el dolor de cabeza, pero a muchos puede producirle una acidez gástrica. Lo mismo ocurre con las estatinas. Tienen dos efectos adversos que se dan en el 10% de los pacientes. Es decir, uno de cada 10 pacientes tiene el efecto adverso, que puede ser inflamación muscular con dolores musculares e inflamación hepática con aumento de las enzimas hepáticas. Los dos fenómenos adversos son totalmente reversibles y nunca se dan en todos los pacientes. En contraposición a esto, las estatinas
son el descubrimiento más importante que ha tenido la ciencia después de la penicilina. Sin embargo, Akira Endo no recibió el Premio Nobel de Medicina. Sí ha sido galardonado y premiado por muchas cosas, pero no recibió el Premio Nobel de Medicina. Y las estatinas han demostrado que se ha reducido la tasa de infartos de miocardio, se ha reducido la cantidad de ACV que tienen los pacientes y se ha disminuido la cantidad de enfermedad vascular. Todo, ¿por qué? Porque logran bloquear un paso metabólico a nivel hepático que hace que nuestro colesterol disminuya. No necesitamos tener colesterol elevado en sangre. Cuando un individuo se desarrolla en el feto materno, tiene 30 miligramos de colesterol total al nacer y con eso se desarrolló todo un ser humano y se desarrolló todo su sistema nervioso. A lo largo de los años, de acuerdo a nuestro vínculo con el medio ambiente y nuestras características hereditarias, hace que el hígado aumente la producción de colesterol. Y ese colesterol elevado que sobra en sangre y que no sirve a los fines de mantener un cuerpo vivo, es el que se deposita en las arterias. Está demostrado que no producen ningún efecto deleterio sobre la cognición, no producen más casos de demencia y por el contrario, hay numerosos estudios, más de 15 años de estudios con gran número de pacientes que han demostrado que la gente que toma estatinas por más de 10 años para mantener su colesterol bajo tiene cerebros más grandes, es decir, tienen menos atrofia cerebral, tienen menos pérdida neuronal, tienen menos enfermedad vascular a nivel cerebral, y acuérdense que la enfermedad vascular cerebral era la que anticipaba o precipitaba el cuadro de demencia o deterioro cognitivo, y está demostrado que la gente que usa estatinas ha disminuido la cantidad de demencia y enfermedad de Alzheimer. No solamente eso, sino que también disminuye la gente que no toma estatinas tiene aumento del número de infartos cerebrales. Entonces, con todo esto, es importante entender que es necesario que si tenemos el colesterol alto, deba ser tratado con medicación. El colesterol alto no depende de nuestra alimentación, solo un 5% de lo que comemos se refleja en el valor de colesterol en sangre. Y el ejemplo típico son las personas que son vegetarianas o veganas, en los cuales no consumen colesterol y sin embargo pueden llegar a tener valores de 300 y 350 miligramos de colesterol en sangre. Entonces, ¿cuál es la cantidad de estatinas que se debe tomar? No es una pastilla, no son dos pastillas, no es la combinación de 3 pastillas, sino es la cantidad que necesita ese paciente para alcanzar determinadas metas terapéuticas. No es lo mismo bajar el colesterol en un paciente que no tiene enfermedad vascular demostrada que en un paciente que ha tenido 2 infartos o 2 infartos y una ACV. Entonces, de acuerdo a la meta terapéutica que nosotros querramos alcanzar, es la cantidad de dosis de estatina que el paciente va a recibir. Y para terminar, nunca dejo de poner esta diapositiva, que es mi caballito de batalla en todas las presentaciones, que es el régimen sanitatis de la escuela salernitana en Italia en el siglo XII y XIII, que tenía la característica de enseñar la medicina en versos. Y en el libro o en el capítulo sobre cómo llegar a viejo, dice este verso: vida honesta y arreglada, tomar muy pocos remedios y tratar por todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción, salir al campo algún rato, poco ruido, mucho trato y continua ocupación. Si ustedes hacen un análisis detallado de este pequeño verso, van a ver que están incluidas todas las factores de riesgo que les acabo de mencionar en la presentación que termina aquí.
Y con esto les agradezco mucho que me hayan escuchado y voy a intentar ahora responder las preguntas del auditorio si es que las hay. Así que veamos aquí. Bueno, vamos a empezar. Hay 4 preguntas. ¿El valsartán produce pesadillas recurrentes? No, para nada. No tiene nada que ver. No tiene ningún efecto sobre el sueño. Y las estatinas mucho menos tampoco. Em, ¿Cuáles son los elementos principales que pueden ayudar a estimular la estimulación mental? Bueno, eh, hay distintos medios. Eh, Como preventivo diría, voy a citar las palabras de Iván Izquierdo. Iván Izquierdo es un argentino que desarrolló su tarea como neurólogo en San Pablo, en Brasil, y él es un experto en lo que es los temas de memoria. Y él decía que la mejor forma de estimular la memoria es leer, leer, cualquier cosa, leer. Creo que es el mejor ejercicio cognitivo que podemos tener para protegernos. En segundo lugar, cuando se establece un deterioro cognitivo, la estimulación cognitiva implica identificar cuál es el dominio que está afectado y hacer tareas específicas para poder mejorar y desarrollar ese territorio. Bueno, a ver. ¿La aspirina tiene efecto? Sí, tiene efecto, claro que sí, y tiene su indicación dentro de la prevención. Cuando un paciente es identificado, nosotros cuando catalogamos un paciente, lo estudiamos, lo vamos a catalogar desde el punto de vista de su riesgo, con un paciente de bajo riesgo, moderado, alto o muy alto riesgo. Cuando el paciente tiene alto riesgo o muy alto riesgo, la aspirina es una indicación para la prevención. La aspirina es un antiagregante plaquetario, las plaquetas son elementos de la sangre que actúan en la coagulación sanguínea en el primer paso y tomar aspirina es una forma de protección vascular. Los triglicéridos altos influyen. Sí, cuando los triglicéridos superan valores de 400 miligramos por decilitro en sangre, son un factor de riesgo, no solamente para la enfermedad cardiovascular, sino también para la pancreatitis. Los valores elevados de triglicéridos, menos de esos valores, se pueden corregir con dieta y ejercicio sin ningún tipo de problemas y si no se logran hay medicamentos específicos. Los triglicéridos recuerden que son hidratos de carbono, son harinas, azúcares que se transforman en grasas y son los que dan principalmente la obesidad abdominal. A ver, ¿cómo se revierte la inflamación muscular? Acá me pregunta, yo les dije que no todos los pacientes que toman estatinas tienen inflamación muscular, pero si la tienen, se suspende el medicamento y los efectos desaparecen. Y si el paciente necesita tomar medicamentos, hay alternativas en la forma de cómo plantearlo, disminuir la dosis, tomarla en días alternas, cambiar la estatina, cambiar las estrategias. Hoy hay una serie, una gama de medicamentos que se pueden utilizar como para poder bajar el colesterol sin tener efectos adversos. Sí, como dije, hay estatinas que disminuyen los dolores musculares o que tienen menos efectos a nivel muscular, como la pitavastatina, por ejemplo. Muchas veces esos dolores hay una cosa que quiero aclarar. No todos los dolores musculares son efecto de las estatinas. Tenemos dolores musculares porque hacemos actividad en exceso, porque hacemos actividad o porque no la hacemos. Y muchas veces hay otros cuadros de dolor muscular como las mialgias, las posturas inadecuadas, que no son atribuibles a la rosuvastatina. Entonces, cuando aparece un dolor muscular, es importante no abandonar la medicación, si ver si realmente ese dolor es un efecto adverso de la medicación o no. A ver.
Bueno, acá hay una pregunta interesante que a un paciente le han diagnosticado una taquicardia y le dijeron que era producto de la ansiedad. Cuando yo mostré una diapositiva y no lo comenté de la cognición normal, del deterioro cognitivo y de la demencia, abajo decía depresión y ansiedad, depresión y ansiedad. La depresión y ansiedad son trastornos anímicos, son enfermedades que tienen diagnóstico y tienen tratamiento. Y que muchas veces los signos somáticos o corporales de esos trastornos psicológicos son muchos cardiovasculares, es decir, el paciente puede tener palpitaciones, puede tener taquicardia, puede tener sensación de opresión en el pecho y no es un problema cardiológico. Asisten a los consultorios de cardiología, se desestima la enfermedad vascular o cardiovascular y ese paciente a veces termina yendo a otro médico para encontrar solución y cuando en realidad el problema que tiene es un problema de ansiedad. Eh, a ver. Déjame ver, a qué persona debo acudir, mi caso hipertenso, Eh, bueno, para tratar, acá me preguntan en qué caso, a dónde debo acudir para tratar la hipertensión, el control de lípidos y las estatinas. Usted lo puede hacer a través de un cardiólogo o de un médico clínico general que tenga conocimiento y acceso a medicarlo en forma adecuada. Acá hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las causas de la fibrilación auricular? La fibrilación auricular es una arritmia que es muy frecuente en la gente mayor de 60 años, muy frecuente en los hipertensos y muy frecuente en los que tienen varios factores de riesgo o enfermedades. Es una arritmia más compleja que las habituales porque tiene dos problemas. Uno es la arritmia en sí mismo, que hay que retornar el corazón al ritmo normal, y la otra es que la fibrilación auricular produce un aumento de la coagulación. Esta aurícula, que es una cavidad del corazón, se fibrila, late en forma irregular y esa irregularidad en su latido genera rémora sanguínea, formación de coágulos y esos coágulos pueden viajar por la sangre y producir una ACV. Por eso es que es importante cuando se detecta este tipo de arritmias un tratamiento anticoagulante y un tratamiento antiarrítmico. Y hoy la elección de primera instancia es lo que se llama la ablación, que es una solución del problema a través de una técnica de intervención con cateterismo en el cual se ablaciona, se lesiona, se quema con frío la zona en donde se produce la arritmia y el problema desaparece. A ver, a ver. Bien, acá me preguntan la lipoproteína A alta, ¿qué es lo que produce? Bueno, yo les decía antes que cuando uno habla de colesterol tiene que hacer una división. ¿Qué son los triglicéridos? Harinas, hidratos de carbono, azúcares que se convierten en grasa y se depositan en la grasa abdominal. ¿Qué es el colesterol? Tiene distintas fracciones. El HDL o colesterol bueno, el LDL o colesterol malo, el colesterol de muy baja densidad, el colesterol edificado. Es decir, hay distintas fracciones del colesterol en sangre. Donde debemos prestar atención es en el colesterol LDL, que es el que se conoce como colesterol malo. Pero hay una fracción del colesterol que está determinada genéticamente y que es la lipoproteína A. La lipoproteína A viene con nosotros de nacimiento. O la tenemos alta o la tenemos baja. Y no tenemos por el momento tratamiento para ello. Se están desarrollando algunas técnicas de reconvención de genética, de ARN y demás, medicamentos que van a hacer que se pueda modificar eso en los próximos años, pero en la actualidad, tener una lipoproteína A elevada significa tener un riesgo vascular elevado que no tiene tratamiento. Por lo cual, los pacientes que tienen lipoproteína A deberían tomar estatinas para poder disminuir los niveles de colesterol que sí podemos, perdón, que sí podemos modificar al mínimo posible, porque eso va a garantizar y va a disminuir el riesgo cardiovascular.
Acá me preguntan si estar operada del corazón y haber tenido bypass coronario aumenta el riesgo de contraer demencia. Tener un bypass coronario significa que tenía enfermedad vascular. El bypass coronario lo que hizo fue solucionar un problema puntual en un momento determinado en el cual el corazón estaba sufriendo el déficit sanguíneo. Y para evitar que ese corazón sufra un infarto de miocardio, se procede a realizar la cirugía cardíaca con el bypass. Pero el bypass no cura. El bypass es una técnica para resolver un problema en un momento determinado. Tener una enfermedad coronaria significa seguir un tratamiento permanente y de por vida de todos los factores de riesgo que la llevaron a tener esa enfermedad vascular. Por supuesto que tener un infarto, tener una ACV, le da o confiere a esa persona un mayor riesgo que aquel que no lo ha tenido aún. Pero eso no implica que no se puedan tener bien controlados los factores de riesgo y evitar que en el futuro se prevenga el deterioro cognitivo o la demencia, o si bien, si tienen que aparecer en algún momento, que aparezcan lo más tarde posible a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánto o cuál es el tiempo adecuado de actividad física? Bueno, las guías norteamericanas indican que lo mínimo que genera algún cambio en la salud cardiovascular y cerebrovascular es 150 minutos por semana, es decir, una caminata de 50 minutos 3 veces por semana. De ahí en más, todo lo que ustedes puedan agregar de actividad física va a redundar en beneficios, beneficios absolutos. ¿Y qué tipo de ejercicio pueden hacer? Salvo que el paciente tenga una indicación precisa porque tiene alguna enfermedad vascular que así lo indique, eh, puede realizar ejercicios de resistencia, levantar peso, no excesivo, pero levantar eso da tono muscular y aumenta la capacidad aeróbica, y hacer ejercicios aeróbicos combinados unos con otros. Y cuanto más ejercicio se pueda hacer, mejor va a ser la evolución. Hay estudios que ya han indicado que caminar entre 8.000 a 9.000 pasos por día disminuye la posibilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Repito, los efectos adversos de las estatinas son dos: inflama el hígado e inflama los músculos. Pueden aumentar las enzimas hepáticas o pueden aumentar las enzimas musculares. Puede producir dolor muscular. Estos efectos adversos pueden ser importantes o pueden ser menores, y de acuerdo a cómo se den es la actuación que hay que tomar en cuanto a disminuir la dosis, continuar igual. Muchas veces las enzimas hepáticas aumentan y no es una indicación de disminuir ni cambiar la dosis de las estatinas. Bien, a ver si tenemos... Eh, todas las preguntas son relacionadas a las estatinas. Parece que tenía razón yo en dedicarle algunos minutos porque es un tema que realmente eh, la desinformación lo ha hecho controversial y no lo es para nada. Es un medicamento que ha cambiado la historia de la enfermedad vascular. Acá preguntan cuál es el límite máximo del LDL que uno tendría que tener con un stent. Bueno, esto es lo que yo les informaba. Una persona que no tiene enfermedad vascular debería tener un colesterol LDL alrededor de 100 miligramos. Un paciente diabético debería tener un colesterol LDL alrededor de 70 miligramos. Un paciente que ha tenido un infarto o tiene un stent debería tenerlo alrededor de 50 miligramos. Y un paciente que ha tenido un segundo infarto tendría que tenerlo en 40 miligramos. No hay que asustarse de tener el colesterol bajo. Como les repito, se formó un individuo con 30 miligramos de colesterol total. El resto sobra. A ver.
Mm, estatina. Sí, acá me pregunta uno de los personas del auditorio que tiene colesterol alto, que toma atorvastatina, si es necesario que la tome. Bueno, no puedo decirle si es necesario o no, eso va a depender de los niveles de su colesterol y de su riesgo cardiovascular, pero si la tiene que tomar, sí, la tiene que tomar de por vida, porque el colesterol alto, una vez que usted suspende la estatina, vuelve a aumentar porque depende de la síntesis hepática. Lo que está haciendo la medicación es bloquear la síntesis de colesterol. Cuando usted quita esa traba, el hígado vuelve a fabricar colesterol y eso es lo que lo perjudica. Así que sí, debe tomarlo de por vida. ¿Cómo se da cuenta uno del deterioro cognitivo? Bueno, eh, hay muchas formas. En general, lo primero que uno se da cuenta es que empieza a tener algunas fallas. No se concentra en forma adecuada, empieza a tener algún tipo de olvidos o algún tipo de conductas que no son habituales. Lo que hay que hacer en ese caso es acudir al profesional para ver si realmente tiene un deterioro de las funciones cognitivas, si es un cuadro de ansiedad. No nos olvidemos que los trastornos anímicos, la ansiedad, harto frecuente, mucho más en gente joven, mucho más en mujeres y mucho más después de la pandemia que hemos tenido, es una causa de trastornos atencionales. Y cuando hay falla de la atención como parte de un cuadro de ansiedad generalizado, puede haber olvidos y confundirse esos olvidos con deterioros de las funciones cognitivas, cuando en realidad lo que hay que tratar es la enfermedad conductual, la enfermedad anímica o depresiva. Eh, el aprendizaje de idiomas es bueno para la prevención de las enfermedades cerebrales. Sí, sí, hay estudios que han demostrado que aprender un idioma es una estimulación cognitiva muy buena. Ah, la lipoproteína, como les decía, si está aumentada, no hay otra alternativa que usar estatinas por el momento y bajar las otras fracciones del colesterol todo lo que podamos. Las estatinas sí pueden traer problemas digestivos y como cualquier medicamento, todos los medicamentos hay personas que pueden tener intolerancia digestiva, mucho más aquellos que puedan tener una hernia hiatal, un reflujo gastroesofágico, una gastritis crónica, pueden traerlo. Esas cosas uno no las sabe hasta que no lo medica al paciente. Mm. Acá me preguntan si la aspirina a lo largo de mucho tiempo puede debilitar las arterias cerebrales o favorecer un aneurisma. Para nada, al contrario, la aspirina tomar cuando está indicada, no en prevención primaria. La aspirina se indica en prevención secundaria. ¿Qué significa? Antes se daba la aspirina, una aspirina por día evita el infarto de miocardio. Si el paciente no tiene enfermedad vascular, si el paciente no ha tenido ningún evento vascular, no está indicada la aspirina, porque la posibilidad de que traiga trastornos de tipo intestinal, gastritis, sangrados, etcétera, es mucho más alta que los beneficios. La aspirina está indicada hoy día en pacientes que tienen un riesgo cardiovascular muy elevado, como les mencioné antes, o que han tenido un infarto, o que han tenido un SB, o que tienen algún otro tipo de enfermedad vascular. Bueno, a ver, ¿qué otras preguntas? Ya nos quedan 2 o 3 minutos. Busco una más. Todas son del colesterol, todas son muchas repetidas, así que ya la sé. Bueno, acá pregunta, ¿la enfermedad vascular detectada por resonancia magnética puede revertir con un tratamiento adecuado? Bueno, una de la lesión vascular del cerebro
produce ciertas lesiones que uno puede ver en la resonancia magnética. Hay lesiones que tienen que ver con el envejecimiento normal y son normales. Entonces, cuando uno mira una imagen cerebral, tiene que estar en relación con la edad que tiene ese paciente y con la patología vascular que tiene. Vuelvo a repetir, tener una alta carga, una gran cantidad de lesiones vasculares en el cerebro no es condición sine qua non para tener deterioro cognitivo o demencia. ¿Por qué? Porque uno se puede encontrar con pacientes que tienen lesiones vasculares en una resonancia magnética de cerebro, pero tener una alta reserva cognitiva y no se expresa el deterioro cognitivo. Y uno puede tener imágenes de resonancia magnética con lesiones vasculares pocas o moderadas, pero en un paciente que no tiene reserva cognitiva, por ejemplo, en un paciente que tiene estudios primarios solamente incompletos o que es un iletrado, y ese paciente tendrá mucho más riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo o una demencia. Bueno, se nos acaba el tiempo, ya estamos dentro de la hora. Mm. ¿El aneurisma de aorta abdominal es un problema vascular? Sí, es lo mismo. Las paredes de la aorta se llenan de colesterol, se debilitan, pierden su constitución normal, se hacen más débiles y a la presión ceden y se forma un aneurisma. ¿Quién receta las estatinas? Vuelvo a repetir, cualquier cardiólogo, cualquier neurólogo, cualquier médico clínico que esté tratando este tipo de problemas. ¿Cuáles son los riesgos de la diabetes? Contesto esto y terminamos la charla. La diabetes es una enfermedad metabólica, pero el ritmo con que se deteriora el páncreas en una diabetes de tipo 2, una diabetes del adulto, es muy lento. Por lo cual, perdón, la diabetes lo que produce es que exacerba la enfermedad vascular. El paciente diabético, si no se controla en forma adecuada, tiene un alto riesgo de sufrir un infarto de miocardio o una ACV o inclusive de tener un cuadro de deterioro cognitivo. La diabetes es importante. Uno controla la diabetes, no, a veces no por la diabetes en sí mismo, sino que evita que se enfermen las arterias de ese paciente. Es muy importante el control de la diabetes y tener para los que tienen diabetes, una hemoglobina glicosilada, que es ese valor de laboratorio que refleja el promedio de las glucemias en los últimos 3 meses por debajo de 7. Eso es lo que hace que se disminuya el riesgo cardiovascular. Bueno, no tenemos más tiempo. Les agradezco a todos los oyentes su presencia. Espero que les haya sido de utilidad la charla. Bueno, nuevamente gracias por su atención. Para mí es un gusto haber podido compartir estos minutos con ustedes. Gracias y buenas tardes.